presentación del doctor Slava, creo que la conclusión es que me hubiera podido yo ahorrar varias terapias para mi hijo y un par de bonos de colegios. En la sesión de la tarde tenemos el agrado de presentar a dos personas muy importantes. Marta Beltrán. Marta es pediatra, es médica cirujana de la Javeriana y pediatra del Hospital Infantil, es la jefe de pediatría transversal de la organización Country Colina, fue jefe de urgencias hasta hace poco tiempo de la Clínica La Colina, es consultora de la Organización Panamericana de la Salud y colaboradora de varios programas aquí a nivel de Américas en la construcción de componentes específicos y módulos de Organización Panamericana de Salud para detección temprana de lesiones de piel y lepra, y colaboradora en la construcción de modelos de atención primaria como epilepsia y detección temprana de cáncer en la niñez, también detección temprana en diabetes, lo cual configura pues obviamente un perfil muy importante y muy interesante para nosotros en todo lo que tiene que ver en su trayectoria como pediatra y en el área de salud pública. El doctor Roberto Chaskel me rescató de las garras de la psiquiatría cuando roté en el hospital militar bajo el yugo de un coronel que nos dictaba psiquiatría. El doctor Chaskel redireccionó ese norte para nosotros los estudiantes. El doctor es médico cirujano y psiquiatra de niños y adolescentes, ha sido el jefe del Departamento de Psiquiatría de Niños y Adolescentes del Hospital Militar, Fundación Santa Fe de Bogotá, Universidad de los Andes y Universidad del Bosque. Es uno de los, diría yo con todo respeto, pero con mucha realidad, pioneros de la psiquiatría infantil y de adolescentes aquí en Colombia. Y vamos a tener el gusto de tener dos moderadores muy especiales, que son Nicolás González Franco y Ana María Telles Celis, para manejar el tema que nos va a ocupar sobre adolescentes tierra de nadie. Recuerdo dos frases que dice mi señora en el proceso educativo de nuestros hijos, y es: esto cómo se come y por dónde se cogen. Y espero que dichas respuestas queden aclaradas en esta conferencia. Muchas gracias. Nosotros y los otros. Gracias. La dinámica es que ellos van a hacer la moderación de la sesión, los invitados adolescentes. ¿Empiezo? ¿Sí? ¿Ya? Bueno, hola, ¿cómo van? ¿Cómo estás, Marta, Roberto? ¿Bien? Bueno, para empezar, creo que Ana María y yo queremos empezar con la pregunta: ustedes como padres de familia, ya como adultos, ¿qué diferencia nos ven a nuestro grupo, no, si se puede decir así, de adolescentes? ¿Qué diferencia nos ven a nosotros en comparación a ustedes o en comparación a los niños? Como ya la charla se llama Adolescentes Tierra de Nadie, como que no se sabe qué diferencias tenemos nosotros, como que estamos en un momento donde no somos ni niños ni adultos, estamos como en la mitad. Entonces, como que, ¿qué nos caracteriza en sus ojos, ¿sí? En su perspectiva, qué nos hace distintos? Bueno, voy a arrancar diciendo una cosa, y es que yo sí tengo conflicto de intereses aquí. Tengo 3 hijas adolescentes y eso es un gran conflicto de interés. Y ustedes no estuvieron esta mañana en la jornada que hemos tenido, pero hemos tenido una jornada que nos ha hecho pensar sobre ciertas cosas que a veces uno no se sienta a pensar. Y gracias a Dios llega esta conferencia en este momento, o este conversatorio, porque yo creo que los adolescentes, el periodo de la adolescencia es un periodo al cual le tenemos que dar un nivel que no es el que le estamos dando. O sea, yo creo que los adultos no estamos dando el ejemplo que debemos dar cuando hablamos de los adolescentes. Y es una de las cosas que
que me parece más importante. O sea, todo el mundo, el adolescente es aquella persona a la cual hay que temer, esa tierra de nadie es que de golpe todo el mundo dice, uy, el que viene es un adolescente, huyamos. A los papás les dicen, ya va a llegar la adolescencia, van a morir. O sea, es como algún temor a ciertas personas, y si uno mira, quizás lo que yo creo es que el grupo de la adolescencia tiene para nosotros los adultos un problema muy grande, y es que nos hace ser inteligentes. O sea, tenemos que hacer las cosas bien y contestar bien. Y creo que, yo espero que de este conversatorio que tengamos, le demos el valor a la adolescencia que debe tener. Ok. Bueno, ante todo, mil gracias por la invitación. Felicitaciones a la Clínica La Colina por sus 5 años. Y de una vez quiero señalar que me gustaría me inviten cuando se vuelvan adolescentes a la fiesta de los 15. ¿Ok? Porque probablemente ustedes también van a ser distintos que a los 5. Y solamente quiero decir, digamos, un par de cosas. Primero, este tema no lo hubiéramos tratado hace un centenar de años, porque adolescencia es un invento de finales del siglo XIX. Los adolescentes previos a esta época salían a la guerra y morían en ellas, trabajaban con sus padres y realmente, sobre todo en la Europa y Estados Unidos de la época, la gente de 13 años en adelante trabajaba. Además, en el judeocristianismo, a los 13 años se es adulto, entonces no había ninguna razón por la cual pues, la mayoría de las madres no podían ser madres a los 17, 18 años. O sea que tenemos que mirar eso como en ese contexto. La otra cuestión es que esto siempre se relacionó históricamente al tema de pubertad. Entonces, digamos, marcaban episodios. Por ejemplo, el momento de la menarca en las niñas, eso quería decir, ajá, a partir de ahora eres adolescente. Y si uno mira los textos de antaño, eso arrancaba a los 17 años, más o menos, y después a los 16, 15, y hoy en día eso no marca cuando arranca la adolescencia, eso simplemente marca un elemento biológico. O sea que, si nos hubiéramos sentado aquí hace 30 años, la pregunta también es valiosa, pero hubiera tenido respuestas distintas. Sí. Y lo que es cierto es que la tierra siempre era de nadie, ¿no? O sea, quiero decir, la mayoría de los padres temían esa entrada de los hijos a la adolescencia porque es un momento, y claro, aquí hablo desde la psiquiatría infantil y de adolescentes, y mi conflicto de intereses es que vivo de esa consulta, pero es súper importante señalar, para la mayoría de los padres es supremamente duro que ese es un momento de separación, ese es un momento de apertura. Ustedes, los adolescentes, entran en la adolescencia y comienzan, por ejemplo, a cerrar la puerta de la habitación, a cerrar la puerta del cuarto, a no permitir que sus padres entren al baño cuando ustedes previamente se bañaban con ellos. O sea, una cantidad de cosas que empiezan a decir, ¿sabes qué? Yo soy una persona que merezco, entre otras, la palabra privacidad, súper importante, y hoy además súper importante porque adolescente que se respeta tiene más conocimiento sobre elementos de comunicación con sus juguetes celulares, etcétera, que sus padres. O sea, entre otras, ¿qué los hace a ustedes dos diferentes a nosotros? Que ustedes son mucho más cultos en una serie de áreas que sus padres. Y eso no pasaba necesariamente en nuestra adolescencia. Entonces eso es muy, muy interesante. Ok, buenas tardes, antes que todo. Quisiera que la respuesta fuera un poco más personal antes de irnos a otros temas a los que seguramente vamos a llegar. En su opinión, ¿qué valor tiene el adolescente para la sociedad? ¿Qué cosas tal vez los hace cuestionarse? ¿O qué valor, qué logramos que logramos mostrarles que tal vez ustedes no logran ver?
El adolescente tiene el valor más grande que uno pueda ver para la sociedad. El adolescente es la persona que tiene el 100% de la energía. A lo que se compromete lo logra, no importa lo que sea. O sea, en lo que se meten, logran sacar eso adelante, y ese empuje, esa vitalidad, ese sin freno es un ejemplo para la sociedad que uno no ve en ninguna otra población. El adulto ya no tiene eso. El adulto ya piensa antes de hacer las cosas. O sea, el adolescente es capaz de… Mejor dicho, los únicos que serían capaces de mover montañas son los adolescentes. Los únicos que son capaces de pararse frente a un presidente en una cosa así y decirle, usted no, eso es un adolescente. El adulto ya no es capaz de eso. Y yo creo que el valor más grande para uno es, no sé, entender, aprender de ese empuje de esa época. Yo creo que para nosotros ya más adultos y más viejos como yo, creo que el tener ese empujón de energía es no sé, el mayor ejemplo o lo más admirable que tienen los adolescentes. O sea, el adolescente vuela, uno camina. Y eso yo creo que es lo como tenemos que ver al adolescente y lo que tenemos que aprender. O sea, yo creo que si nos empujaran así haríamos muchísimas más cosas que sin los adolescentes no hacemos. Sí, yo creo que ese es un punto importantísimo, que lo señalas de alguna manera, de que ese elemento de rebeldía, eso lo añoran la mayoría de los padres de familia, y lo añoramos la mayoría de adultos. O sea, esa capacidad de tener oposicionalidad a las cosas que de alguna manera son normatividad, ¿no? ¿Cómo te peinas así? O sea, tal vez ustedes dos no marcan algunas de las cosas que a muchos padres les molestan, pero es cómo es que te tatúas, cómo es que te pones toda esa mano de aretes, cómo es que te tiñes el pelo de esa manera, cómo es que te rapas, por qué le sigues pues la moda a Falcao o a James en este momento. O sea, una cantidad de cosas de ese tipo. Y es que la adolescencia en ese sentido es maravillosa, porque por un lado es el cuento de la rebeldía, o sea, es un momento maravilloso de desarrollo de personalidad, de elementos yoicos que lo forjan a uno y lo dejan a uno marcado con un elemento de identidad, de individualización. Y paradójicamente quiero ser parte de todo el grupo. Y eso es lo que ustedes le dicen a sus papás, ¿no? ¿Cómo es que no me dejan ir a la fiesta si todos los del curso van? ¿No? ¿Cómo es que no me dan permiso para estas cosas si todos los demás tienen? Y realmente lo que ve uno, además, mucho en la adolescencia, y los papás se lo dicen a uno en la adolescencia, es, pero es que tú te dejas influenciar por todo el mundo. O sea, es una frase inmamable, pero es una frase que muchos adolescentes escuchan en sus casas. Entonces, como que le señalan a uno eso como una debilidad, cuando en la práctica es una fortaleza, ¿no es cierto? O sea, eso de correr uno con todo el mundo, aunque sea por un ratico, es una delicia. Y después de eso, de todas maneras, uno sigue siendo un individuo, ¿no? Entonces hay una cantidad de fortalezas lindas en el momento de la adolescencia que los hacen a ustedes, digamos, tú señalabas un poco la superioridad en ese sentido. Sí, efectivamente, ustedes nos jalonean a los adultos a unas cosas que nosotros no imaginamos. Sí, todo eso es cierto, como lo que dijo Marta, que nosotros como adolescentes o como un grupo que ya se está empezando a llamar los millennials, ¿no? Tenemos ese espíritu emprendedor de hacer las cosas, de quiero cambiar esto, quiero hacer tal, ¿no? Creo que, como lo que tú estabas diciendo, Roberto, lo de que ya queremos ser parte de algo más, hasta el momento, ¿dónde dirían ustedes que empieza como la adolescencia? ¿Como a los 14, por ahí, 15? No sé, pues, o sea… Si
Si te vas a definiciones, el adolescente por Organización Mundial de la Salud va de los 10 a los 19 años. Ok. Si uno simplemente quiere, pero hay otros que dicen, bueno, que es el paso de la infancia a la adultez, esa es otra buena definición de adolescencia. Otros dicen que es el paso del desarrollo fisiológico, o sea, el desarrollo del cuerpo, al desarrollo social. Y uno tiene 1000 definiciones, realmente yo creo que no hay una definición. Sí, No hay una favorita, no hay una favorita. Pero digamos, en la práctica, por ejemplo, quien estudia medicina, particularmente mantiene su adolescencia durante muchos años más. Y quien decide hacer residencia, también. Entonces, sí, porque es muy curioso. Si uno dice, vea, es que adolescencia termina cuando uno comienza francamente a independizarse de la casa, pues recordemos nuestros compañeros que estudiaron economía o arquitectura versus lo que estudiamos medicina cuando cumplimos los 10 años de graduados del colegio. O sea, ¿quiénes eran independientes y quiénes eran dependientes? Esa, por ejemplo, esa calificación es muy harta, ¿no? Para quienes estudiamos medicina. Pero el punto que es absolutamente valioso es que ustedes, digamos, en este momento verdaderamente arrancan con la adolescencia mucho más temprano. Yo estoy de acuerdo con esta idea de los 10 años de edad, ¿no? Y arrancan con una cuestión que me sigue pareciendo problemática y por eso el valor de las escuelas de padres, verdaderamente escuelas de padres en los colegios, porque la mayoría de los padres de ustedes están por detrás de ustedes en cuanto a las habilidades de adquirir conocimientos y de estar actualizados en términos de tecnologías, y ustedes están bastante más adelantados que muchos de sus papás en ese sentido. Y lo señalo importante porque para uno como papá es una jartera estar rezagado, ¿no? No, lo digo muy en serio, esto es algo muy interesante, que ustedes tienen una generación que nosotros no tuvimos como de papás muy rezagados. Nuestros padres de pronto estaban rezagados y les decíamos, es que tú no entiendes, es que tú no me comprendes, es que tú no sabes. Pero en esta oportunidad es absolutamente cierto, ¿no? Su padre abre un iPhone X y él se sienta a leer algún instructivo en internet, valga la pena decir, quisiera tenerlo en físico, pero no lo tiene en físico, y mientras él está como estrenándose, ustedes probablemente le muestran y le han bajado todos los apps y toda la cosa y el regalo para el Día del Padre está súper. Bueno, creo que devolviéndonos al tema que tú habías hablado antes de la separación, que es una época de separación como en la familia, yo creo que eso pasa por una razón clave que es como, ese es un momento de curiosidad, creo. Y está comprobado que el humano como tal es más feliz cuando sabe que pertenece a algo, ¿sí? Entonces, hasta los 10 años, como tú decías, nosotros ya pertenecemos a la familia, ¿sí? Ya tenemos la aceptación de nuestra familia, en mi caso, pues mi mamá o mi hermana que está ahí, ¿sí? En ese momento, pues ya creo que buscamos la aceptación de los demás y es en ese momento que nos empezamos a apartar un poco más de la familia, como tú decías, de pronto cerrar la puerta, salir un poco más. Quiero ir a la fiesta porque todo el mundo va, ¿no? Quiero ser parte de eso, quiero ser parte del movimiento, quiero ser parte del grupo, quiero ser parte de algo. Entonces creo que eso es como la curiosidad que nos lleva a hacer eso, como que como persona yo quiero ser parte de algo, ¿sí? Yo creo que es eso, lo que conlleva como a la apartación de la familia. Sí, creo que además hay esa súper energía de exploración. En la cual nuevamente nosotros como papás diríamos, oiga, no tan rápido, espérese, por ejemplo, todavía no es la hora, este tipo de cosas, ¿cierto? Creo que simplemente porque nosotros ya caemos en un movimiento de velocidad distinto, ¿no? Gracias. Es un poco lo que Alejandro decía esta mañana, ¿no? Cuando él decía, yo ahora divido mi vida en horas,
no podemos esperar que ellos dos lo hagan, ¿no es cierto? No, no en horas, no en horas. ¿Cierto? No sé, ¿tú qué piensas? ¿Cómo es lo que dije? Pues, como con ese tema. Ok, pues no sé, en realidad, cuando mencionaste lo de la curiosidad, hay una de las razones por las cuales dicen que mi generación es diferente a lo que fue la suya en su adolescencia, es que ahora nosotros tenemos tanta información de diferentes fuentes y de diferentes puntos de vista, que buscamos más explicaciones y que a veces exigiendo esas explicaciones resultamos incómodos para los adultos, para las figuras de autoridad. Entonces, es por eso que somos tan miedosos, somos tan aterradores, porque en mi opinión, alguien que siempre está buscando justificaciones, que siempre está buscando explicaciones para las cosas que no tienen razón de ser, es alguien que puede cambiar las cosas. Entonces, ahora sí la pregunta sería como, ¿qué herramientas tendrían que tener los padres? ¿Qué nivel de aceptación de las cosas que nos influencian? Alcohol, drogas, internet. O sea, ¿cómo tienen que aprender a aceptar esas cosas para tratar con nosotros, para… Yo creo que ahí hay como dos temas distintos en tu pregunta. Uno muy complicado, que es la comunicación con los adolescentes. Y al lado el de drogas, alcohol, creo que son como dos facetas distintas. Yo creo que uno, no como pediatra, sino como padre, sí tiene que no prepararse para aquel monstruo que le dicen, ya viene la adolescencia, el monstruo terrible, ¿no? Yo creo que uno se tiene que preparar para ser inteligente. O sea, al niño chiquito le puedes decir te acuestas y te acuestas, y al adolescente no le puedes decir te acuestas y te acuestas. Le tienes que dar razón, y yo digo que lo que exigen los adolescentes es que le rompen a uno la simpleza de sus respuestas, el considerar que lo que uno cree que está haciendo está bien y lo que uno piensa está bien, y lo cuestionan todo el tiempo, y yo creo que ese es el problema de los adolescentes. A mí me parece que la comunicación no siempre es fácil con los adolescentes. Cuando los adolescentes llegan a la casa, uno le pregunta, ¿cómo te fue? Uno feliz, ¿cómo te fue? Bien. 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 Y uno queda… Bien es suficiente, o sea, no tienes un más después de un bien, y uno no está muy acostumbrado a eso, y eso golpea. Entonces uno dice, ¿no? Y está uno ahí, creo que la comunicación va en forma distinta, o sea, hay veces podría uno tener más respuesta si por WhatsApp les pregunta ¿cómo te fue? Y seguramente te van a contestar 1000 cosas, o sea, es cierto, no estoy diciendo mentira. Entonces uno mira, y a mí me parece, yo creo que desde el punto de vista psiquiátrico debe haber algo grande en comunicación, pero la comunicación con el adolescente es difícil, y desde el punto de vista de pediatras, cuando uno dice, uy, viene un adolescente a la consulta de urgencias, yo creo que parte del temor que tiene todo el mundo es que no sabemos que no llega. Si viene un niño con tos, sí sabemos que no llega, pero cuando viene un adolescente no sabemos a qué enfrentarnos, y quizás eso hace que los internistas menos los quieren, los pediatras pues los hemos visto crecer, pero cuando uno habla de tierra de nadie, yo creo que es que cuando uno está frente a un adolescente no tiene uno ni idea frente a quién está, o sea, qué le va a resultar. Y yo creo que la comunicación no es fácil. Uno entre adultos, uno espera más o menos la misma comunicación, con los niños chiquitos uno sabe a qué, pero con los adolescentes no. Y yo creo que hay un punto importante a tocar, y es que la comunicación es una de las cosas más difíciles con los adolescentes, y yo sí creo que es a lo que nos deberíamos preparar como médicos, como padres, como pediatras,
Yo creo que es uno de los puntos cruciales, ¿no? Hay unos estudios muy lindos en lingüística que muestran cómo quienes nos cambian el idioma y quienes cambiamos el idioma en su momento fuimos los adolescentes, ¿sí? Entonces, pues tú tienes mucha suerte que a ti te contesta el adolescente cómo te fue bien. A mí en consultorio, y esto seguramente sería interesante para Alejandro, a mí me contestan normal. Normal. Y entonces, si a mí me fue normal, eso es mucho más complicado, ¿cierto? Porque eso tiene todo el rango entre pésimo y excelente. Y sin embargo, se espera que yo entienda y esté satisfecho con la respuesta. Y es una mamera decir, que es normal, ¿no? Porque entonces es una jartera, pero es una manera de contestar. La otra cuestión es que, digamos, en términos de privacidad, tú y yo tuvimos la oportunidad de llegar en los 2 últimos años de colegio a la casa, ¿cómo te fue? Y uno podía decir bien o mal, y si uno tenía papás intrusivos, le decían muéstrame los cuadernos o muéstrame esto. Estos adolescentes tienen un problema mucho más grande, y es que los papás tienen acceso a la plataforma del colegio todo el tiempo, que es una mamera, ¿no es cierto? O sea, quiero decir mamera para el adolescente, porque pueden tener papás mamones que todo el tiempo están permanentemente metidos en ese cuento, en un colegio que no permanentemente mantiene la plataforma al día. Entonces acaba uno con unas discusiones bizantinas con sus papás sobre este tipo de cosas. La otra cuestión en términos de comunicación es que pues ellos ya no cuelgan el teléfono, ¿no es cierto? Ya no es como con quién estás hablando, porque ya es como que la comunicación de ustedes, entre ustedes, es tan supremamente amplia y frecuente que ellos salen del colegio, se montan en el bus y chatean con sus amigos que están en el otro bus y están haciendo planes y están haciendo una cantidad de cosas. Quiero decir, la vida adolescente hoy es, en términos comunicacionales, más intensa de lo que fue la nuestra, más intensa en términos de ese tipo de cosas. Y es nuevamente fascinante que los papás estamos pues rezagaditos en ese tipo de cosas. Tú tocaste además, me imagino porque les interesa, 2 temas muy importantes sobre drogas y alcohol. Estabas tocándolos, me imagino que eso también para el público puede ser interesante. Pero nuestros papás también tocaron el tema de drogas y alcohol, ¿o no? O sea, quiero decir, solo para que ustedes sepan, no es novedoso. Puede que unos añitos, o sea, yo sí creo que en la época nuestra íbamos unos añitos corridos. O sea, no creo que a los 10 años estuviéramos tan en contacto con alcohol. Ahorita los tiene uno a los 10 años, pero a todos nos tocó el discurso del alcohol. Sí, pero tiene que ver con lo que señalabas de que adolescencia empieza más temprano. También, sí. Es cierto. Entonces, si quieres preguntar. Bueno, yo, hablando de lo que tú dijiste hace un rato, que tú dijiste que la comunicación y el tema del alcohol y las drogas son como 2 temas distintos, a mí se me hace que no, estoy en desacuerdo. Creo que ambas se complementan de una manera muy especial, porque me parece que cuando no hay una buena comunicación entre el padre y el hijo, ¿sí? Eso crea, o sea, como que el padre estricto crea a niños mentirosos, ¿sí? Cuando hay una buena comunicación, por ejemplo, yo sé, o sea, en mi caso, yo tengo una muy buena comunicación con mi mamá y yo tengo la oportunidad de hablar libremente de cosas de esas con mi mamá, sobre el sexo, sobre el alcohol, sobre las drogas, sobre las fiestas. Y mi mamá me da la libertad de explorar, de hacer los errores que uno hace a esta edad, ¿sí? Pero cuando llega el tema de que no hay comunicación entre el papá y el hijo, y es muy limitado, donde el papá ya llega a ser una entidad muy estricta, en ese momento el hijo
se aparta aún más y llega el típico, no, me quedo en la casa de un amigo después de la fiesta, ¿no? O el, me voy a hacer algo con tal persona, pero en verdad no es con tal persona y se fue a hacer otra cosa. Me parece que cuando hay una buena comunicación, el tema de las drogas, el tema del alcohol, se vuelve una cosa como mucho más responsable, diría yo. Cuando hay una buena comunicación, creo que el adolescente aprende a respetar el alcohol, porque es lo que toca tenerle al alcohol, o sea, un respeto innato, me parece. Y cuando pues no la hay, ahí es cuando pueden venir los problemas graves de, no, mi amigo está echado en el piso, se tomó una botella de aguardiente y no sabemos qué hacer. Cuando eso se hubiera podido prevenir con una buena comunicación del papá desde antes. Eso es lo que yo pienso. Eso es cierto. Yo, parte de lo que decía era que son dos temas importantes a tocar, pero sí están muy relacionados. O sea, yo creo que, voy a decir algo un poco como pediatra, como veo yo el alcohol en los adolescentes y la droga. Por un lado puede terminar siendo un problema que tenemos que tratar. En esta época hay en centros de desintoxicación una serie de adolescentes que yo creo que hace años nunca veíamos eso. El que todos nos hayamos emborrachado en algún momento no quiere decir que fuéramos alcohólicos en la época de adolescencia. O sea, eso sí no veía cuando yo arranqué pediatría no había adolescentes alcohólicos, en este momento hay adolescentes alcohólicos y es un problema grande. Ese es un extremo del alcoholismo. Lo que pasa es que yo veo el trago para el adolescente y es como el problema grande que tenemos que afrontar, es como un pasaje en primera clase para ser libre. O sea, esto es, el trago les da la libertad total, la osadía, tiene un valor que no lo tiene ya en el resto de personas. O sea, ya después uno es más maduro tomando, pero en ese momento el trago es el punto perfecto para la libertad total, para ser osado, o sea, para poder hacer todo lo que se quiere hacer. Eso es lo que da el trago y un poco hay que entenderlo distinto al alcohólico, al trago ya como problema, o sea, que es una de las cosas que hay que mirar. Todo el mundo algún día va a emborracharse y esa libertad pues es mágica. Y hacia ese punto entre un viaje en primera clase a estar feliz y osado a ser alcohólico, pues tenemos una gama gigantesca de cosas que va entre hablar mucho y educar aquí para que no lleguemos a esto, pero desde el punto de vista médico tenemos que detectar todo esto y arrancar a manejar donde debemos manejar. Creo que esa gama en drogas y alcohol nos abre un espacio gigantesco que antes no teníamos. Los alcohólicos eran adultos, los pediatras no veíamos alcohólicos. Creo que es un problema muy grande ahora, pero que también hay que entender que en un momento es necesario, es parte del crecer, no sé. Pero creo que eso viene ligado como a la curiosidad, a la curiosidad que tenemos al ver a los adultos, ¿no? En la cultura colombiana siempre, o sea, el alcohol es algo que está dentro de la cultura colombiana. Y creo que nosotros como adolescentes, cuando llegamos a la etapa donde ya somos curiosos de qué es el alcohol, qué produce, qué genera, que creo que para mí fue como a los 16, no creo que a los 10, o de pronto a los 15, que empecé un poquito a tomar ahí, nunca así súper fuerte, pero viene siendo esa curiosidad de qué es esto, o sea, yo también quiero experimentar como lo que es el alcohol. Y eso es muy peligroso porque si el adolescente no sabe cómo manejarlo, como dije antes, es ahí donde pueden venir los problemas. Entonces, me parece que una solución, o bueno, por lo menos algo que se puede hacer para prevenir los problemas que puede llegar a ser el alcohol,
es eso, la comunicación, tener una comunicación muy abierta a los papás, que yo, o sea, yo entiendo que en este momento es una etapa donde es como muy cerrado y todo, pero la verdad no tiene que ser así. O sea, eso que tú dices como que el hijo llega, ¿cómo te fue? Bien. Entonces uno ahí queda como, no, pues ni idea, ¿no? Si desde antes empieza una relación de confianza entre el papá y el hijo, donde el hijo se siente seguro a decir, mala, embarré, hice esta vaina, ayúdame, o ma, enséñame esto, o pa, enséñame esto que no sé. Ahí es como, me parece como la parte clave de la etapa de la vida que puede cambiar pues los ciertos problemas que vienen ligados al alcohol y a las drogas. Yo creo que ahí tienes mucha razón, o sea, la comunicación es fundamental. Más aún, si uno le pregunta a los papás cómo es la comunicación, si uno lee trabajos de investigación en los padres, cómo es la comunicación con sus hijos adolescentes, seguramente solo el 30% de los papás contesta que está bien. Si uno le pregunta, y los españoles, el Instituto de Juventud Española tiene un estudio muy grande de seguimiento de 10 años de preguntas a adolescentes de cómo es la relación. Si uno le pregunta a ellos cómo es su comunicación con sus papás, el 80% considera que es buena. Y ahí es donde hay un desbalance. Yo sí creo que estamos obligados a comunicarnos bien con los adolescentes para evitar problemas. Creo que estamos en un siglo y en un momento donde algunas cosas que eran permitidas o que se consideraban buenas o que eran normales ya no lo son. El alcohol, que era algo social, ahorita es dañino. El azúcar, que era un premio, ahorita es dañino. Y estamos en la era en que el premio, que era la colombina, ya no podemos darlo porque cómo vamos a premiar con lo que hace daño. Entonces estamos en una era de romper una serie de paradigmas que yo creo que es importante y por eso decía al comienzo, creo que esa es una de las cosas más importantes de esta reunión nuestra aquí, es darle a los adolescentes el valor que tienen para toda la sociedad, o sea, para nosotros, y sacarlos del comentario de que son negativos, o sea, acabar con los comentarios negativos de la adolescencia. Pues no sé si ellos van a protestar que nos quitaron 10 minutos de sopetón, no sé si la vieron, como pasamos de 14 a 5, ¿no? Estuvo divertido, alguien nos está truqueando. Bueno, lo vamos a robar de todas maneras. A mí me parece muy importante que ustedes están en un punto de adolescencia muy distinto. Lo que señala Nicolás es importantísimo. O sea, la evidencia en el mundo de la drogadicción es que como un denominador es la mala comunicación intrafamiliar. O sea, que una buena comunicación intrafamiliar es un enorme preventivo para caer en ese problema. El segundo asunto que es importantísimo es, verdad, la autoprotección del mismo adolescente. O sea, que uno mismo tenga capacidad de protegerse. Y eso solo lo aprende uno a través de su familia, de sus buenos amigos, etcétera. El entorno. Y eso, el entorno. Y eso no quita y no debe quitar de alguna manera que uno quiera explorar el mundo que nos rodea. Digamos, todos podemos admitir que también hicimos exploraciones en nuestra propia adolescencia, o sea que explorar es positivo, absolutamente positivo. Lo otro que sí es como una zona de riesgo importante es que ustedes tienen drogas que nosotros no tuvimos en nuestra adolescencia. Y eso, a pesar de que quedan 18 segundos, por lo que la mayoría de estos papás tienen adolescentes, me parece importante señalarlo. Y es que ellos tienen drogas que nosotros no tuvimos. Entre otras tienen marihuana, que es genéticamente absolutamente distinta a la que nosotros metimos en nuestra época, 7 veces más fuerte,
Y con, por ejemplo, la legalización de marihuana en 32 estados en Estados Unidos, la incidencia de psicosis y esquizofrenias en adolescentes se aumentó 3 veces. ¿Y cómo es que se aumentó 3 veces? Todos tuvimos en nuestra adolescencia la probabilidad, solo como probabilidad genética, de desarrollar una psicosis y una esquizofrenia. Pero la mayoría, gran mayoría de nosotros no lo hicimos. ¿Ok? Pero ahora, con el uso de drogas más potentes, se generan situaciones psicóticas que previamente no se generaban. Y los servicios de urgencias de psiquiatría en Estados Unidos en estos estados están absolutamente plagados de chicos de la edad de ustedes que por primera vez debutan con un cuadro psicótico, muchas veces de características esquizofrénicas. O sea que en eso se viene un cuento endémico supremamente peligroso y lamentable además, porque es algo que se hubiera podido prevenir con una buena educación, con una buena protección por pares, quiero decir, pares protegiendo a pares, adolescentes protegiendo a adolescentes, y padres y pediatras comunicando adecuadamente al grupo de adolescentes sobre los riesgos que corren. Entonces ustedes tienen unos riesgos que sí son distintos a los nuestros en ese sentido. Bueno, nadie nos está deteniendo. Entonces yo quería preguntar una cosa, es que de parte de los adultos siempre este rechazo a las sustancias mientras que en el adolescente sería correcto afirmar que es más bien aceptado. Entonces quisiera ir más como a la razón de por qué esto se está difundiendo tanto. Quisiera pensar un poco más en la sociedad en la que nosotros como adolescentes vivimos, en el hecho de, las redes sociales y estas cosas que, siempre son tema de nosotros y siempre nos hacen la pregunta, es que ustedes no saben cómo manejarlas, que ustedes no saben cómo cuidarse, publican demasiada información, publican muy poca, publican tal o tal. Pero la verdad es que las redes sociales no las creamos nosotros y la sociedad, los colegios no los manejamos nosotros, las políticas de bullying, los ambientes no los construimos solamente nosotros. Y los que pueden cambiar conscientemente, adrede, estos ambientes son los adultos. Y en mi opinión están demasiado concentrados en rechazarlo y en condenarlo y en vez de intentar cambiar las cosas de raíz, intentar ver por qué es que mi generación toma tanto, se droga, busca explorar. O sea, en su opinión, ya para ir directamente a la pregunta, ¿hay algo que ustedes como adultos, en vez de seguir repitiéndonos, ustedes son el futuro, hay algo que ustedes puedan seguir haciendo por nosotros para mejorar un poco nuestra situación? Sí, tu pregunta es, creo que además como pregunta de cierre es supremamente importante, o la observación que ustedes dos han hecho. Fíjense que en el diseño de los instrumentos que usamos para comunicación, desde los iPads hasta los nuevos celulares, hasta el momento en que Nokia hizo sus primeros celulares, el grupo de población con el que se desarrolló eso fueron los adolescentes. Si eran cómodos para adolescentes, entonces se sabía que iban a tener un mercado. ¿Ok? O sea que ustedes siempre han sido los pioneros, digamos, para las grandes empresas que tienen que ver con comunicación y para las grandes plataformas. Si esta plataforma gusta a adolescentes, tiene futuro. Eso es cierto para WhatsApp, Instagram, Snapchat, etc. ¿Ok? E inclusive para Facebook en su momento. Cuando Zuckerberg estaba en Harvard en el primer año de universidad. O sea que es súper importante que ustedes siempre han sido pues el elemento del recurso. Y creo que la manera de desarrollar esto es, en relación a tu pregunta, es
haciendo de esto un esfuerzo comunal. O sea, no es un esfuerzo de los padres generando normas y reglas, es un esfuerzo de verdad comunal de crear, incluyendo en la comuna al colegio, ¿no? Para tomar una serie de determinaciones sobre cómo controlarlo todo. Por ejemplo, nosotros no conocimos cyberbullying, ¿sí? Eso no existía en nuestra época, pero es en este momento la forma de bullying más frecuente que se presenta en adolescentes. O sea, absolutamente novedosa. Y si le preguntan a los adultos, bueno, ¿ustedes qué harían con el cyberbullying? Pues para empezar, no lo experimentamos, ¿ok? O sea que todo lo que nos proponemos hacer sobre ello es basado como en ideas originales, pero ciertamente no en experiencia, ¿ok? Y no es el mismo tipo de bullying del que fuimos víctimas o conocimos víctimas en nuestra época en el colegio. O sea, es algo completamente novedoso. Y la otra cuestión que señalas, la crítica de los padres a, oye, no pongas esto en, no chatees de esta manera, no pongas estas fotos, no pongas estas imágenes, porque a diferencia de lo nuestro, nuevamente, eso que ustedes hacen ahora tiene permanencia y tiene la capacidad de volverse viral y grande. Lo nuestro estaba sobre papel y lápiz o esfero y probablemente desaparecía en un cajón, ¿no es cierto? O se mantenía en secreto. Lo de ustedes es mucho más público, ¿no? O sea que verdaderamente el esfuerzo tiene que ser comunal para poder mejorar la situación. Y yo creo que para terminar, o sea, sí hay que visualizar al adolescente no como la tierra de nadie, no como aquellos que no dependen de nadie. Yo creo que es una obligación, ya desde el punto de vista nuestro como salud, visualizarlos y trabajar en prevención. Y trabajar en prevención es trabajar con todo su equipo que los rodea, o sea, no puede, para tristeza o para volvernos un poco más complicado el diario vivir como pediatras, pues no es prevención a través de una vacuna, es prevención a través de unos padres que muchas veces son ausentes, pero nos tenemos que ingeniar la forma de trabajar prevención. Estamos obligados a hacerlo. Yo creo que esa es una de las cosas que es importante, o sea, visualizar al adolescente como lo que es, dejar de verlo como un problema y tratar de prevenir lo que tenemos que prevenir con ellos, y eso es a través de su medio, su mundo, el colegio, la familia. Es un trabajo que no es fácil, pero al cual estamos obligados a hacer. Yo sí creo que es nuestro deber ser para con ustedes. Si me preguntas qué van a hacer con nosotros, sí son el futuro. Nosotros seguramente debemos morirnos y ustedes siguen adelante. Pueden cambiar el futuro porque tienen la energía para cambiar las cosas, pero por otro lado estamos obligados a prepararlos para ese futuro, a que no cometan boberías, a prevenir, a trabajar con ustedes, a hablar. Muchas veces para los papás es muy difícil hablar de drogas si no sabemos. Nosotros los pediatras cada día dicen, salió el no sé qué azul, y uno, ¿y eso qué es? Una pepa nueva que hace no sé qué, y lea. Y no tenemos ni idea ni de qué hablamos, ni cómo se come, ni que tiene dibujo de muñequito. Ese es un lío grande porque estamos hablando de cosas que desconocemos, pero nos toca estar al día y nos toca trabajar para ustedes. Estamos obligados a hacerlo, sí creo que estamos obligados a cambiarlos. De verdad, yo creo que el tema de los adolescentes es un tema un poquito tabú todavía para todos, para los que son papás y para los que son médicos de adolescentes. Y pues esta conversación que ustedes están teniendo es engrandecedora. Así que muchas gracias por acompañarnos en este espacio. Gracias.